siguiendo nuestra costumbre de puntualidad, vamos a empezar este evento. Agradeciéndoles a ustedes la presencia. Y el Rey Progreso entiende que estas reuniones, estos desayunos son importantes para meditar, escuchar a quienes saben, preguntarles, perfeccionar nuestro conocimiento y nuestro diagnóstico. Hoy tenemos dos oradores de primera categoría, Sergio Bernstein y Emilio Campo, que no necesitan presentación. Estamos en un momento muy importante en la vida de nuestro país. Hemos pasado 3 días del desánimo, la preocupación, a una buena nueva luz de optimismo. Esperemos que no se apague. Por eso estamos hoy para analizar esta nueva situación y ver qué es lo que nos ocurre, qué es lo que nos va a ocurrir, si Dios quiere, cómo sale la Argentina de todo esto. Empezamos por Sergio. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, muy buenos días, muchas gracias por la convocatoria, un placer estar aquí. Yo voy a ser muy breve porque lo quiero escuchar a Emilio y ver que ustedes que es el que sabe lo que va, que es el que sabe lo que va a pasar. ¿Se acuerdan de la película Pulp Fiction? Hay una imagen terrible que es cuando le clavan, ¿se acuerdan? Esa inyección de adrenalina y reacciona el... Se me apareció esa imagen. Veíamos que la cosa lamentablemente venía en una especie de tobogán complicadísimo, político, económico, social, la opinión pública, la cercanía de las elecciones. Nos hacía acordar a lo peor de otras épocas, comparaciones con el 2001, ¿verdad? Hubo otras crisis, incluso en la década del 80, y uno veía que faltaba reacción, ¿no? Uno le pedía al gobierno algún tipo de resiliencia. Claro, después uno hablaba con los amigos y sabía que algo estaban pergeñando, pero uno no tenía claro qué, y había como una burbuja muy complicada en la política y en los medios, que prácticamente lo daban ya al gobierno como terminado. Es más, hubo senadores que lo dijeron de ese modo, de forma absolutamente irresponsable. Por suerte estamos ahora en una situación totalmente distinta, pero yo quiero focalizar en lo que creo son los aspectos políticos críticos, primero de acá a las elecciones, y en función de resultados que son obviamente conjeturales, de escenarios, ¿qué pasa después? Voy a dar por sentado que este paquete de ayuda va a hacer la diferencia. No sabemos en qué consiste, no sabemos cuánto es, cuáles son los mecanismos, si hay condicionalidad o no, qué cosa va a tener o quiere hacer la Argentina. Todo eso, lo más importante lo va a contestar Emilio. Pero yo voy a tratar de contarles lo que yo creo que son elementos políticos fundamentales que el gobierno debe corregir. Y se los adelanto, ¿no? Tiene que mejorar mucho lo que durante buena parte del fenómeno Milei era su principal fortaleza, que es la comunicación. Una cosa es hacer elecciones, posicionarse, y algo muy diferente es gobernar. Las narrativas, el estilo de comunicación tiene que ser distinto. Claro, ustedes no pueden cambiar a las personas, a su carácter, pero les pongo como ejemplo el caso de Donald Trump. Él mantiene muchos de sus mismos atributos de cuando era candidato porque él es él. Esa es su fortaleza y probablemente su principal debilidad. Pero como presidente habla de manera diferente. Enfatiza y sesga las cosas de un modo distinto. Y habla con el presidente del conjunto de Estados Unidos, aunque haya una mitad que no lo quiere. Bueno, me parece que hay cosas para corregir desde el punto de vista comunicacional del presidente y del gobierno. Hay cosas muy importantes que hace el gobierno que no comunica, que es algo insólito.
Eso es un plano. Segundo, tiene que mejorar mucho, y esto ya lo escucharon muchas veces, voy a ser breve ahí, su coalición política. Pero si Argentina va ahora a un acuerdo distinto, geopolíticamente diferente con los Estados Unidos, hace falta construir una coalición política, social, con actores económicos, que respalde eso, que le dé sustentabilidad en el tiempo. Es un realineamiento estratégico del país. Parecía la oportunidad, ¿se acuerdan del primer plan Pinedo? ¿Cuándo fue? ¿En el 40? 40. No, el 35, vos hablás de cuando llegó a justo al 33. Claro, pero en El plan 33. Pinedo, después viene el segundo plan. El segundo plan era el realineamiento con Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces son cosas que pasan una vez cada siglo. Entonces hay que pensar eso estratégicamente. No digo solamente juntarse con 2 gobernadores, conseguir 4 votos, eso hay que hacerlo. Pero ese es el poroteo de la política. Yo estoy hablando de algo mucho más estratégico, que implica la reconstrucción de las Fuerzas Armadas en un contexto geopolítico incierto, muy desafiante, pero un país que se piensa a sí mismo basado en recursos naturales, tiene que poder defender su territorio. Esto parece medio ridículo, pero yo les aseguro que no lo es. Entonces, esa coalición hay que hacerla, lo comunicacional, la cuestión, si quieres, bien política, estratégica, y hay un tercer elemento que me parece vital, y es que hace falta mandar señales a la sociedad contundentes, claras, de que este es un modelo, lo que viene para Argentina es bueno para todos, no para una élite, no para sectores privilegiados o provincias que tienen recursos naturales. Tiene que ser un juego ganar-ganar para el conjunto de la sociedad. Eso no es fácil verlo hoy. Piensa en alguien que está sentado en la matanza mirando lo que está pasando. ¿Y esto en qué me beneficia? Entonces, 3 escenarios electorales, el gobierno saca 35 más o menos, que hoy es un resultado muy decoroso. Yo creo que esto, si el paquete es contundente y se estabiliza, como yo intuyo que va a ocurrir la cuestión cambiaria, etcétera, debería ser un escenario posible. No les puedo dar un número porque no tengo un método científico para respaldarlo, pero si yo fuera el gobierno me propondría sacar 35. No pintar el país de violeta porque eso es imposible, pero yo diría, mira, saqué 30 en la primera vuelta de 2023. Hice efectivamente la cuestión más importante de la historia. Las cosas salieron como salieron y aumento casi 20% en mi caudal electoral. Es un gran resultado. Si mejoran las cosas, si hacen buena política, buena campaña, etcétera, etcétera, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, cosa que todavía se puede lograr, mejorar bastante cada 4 semanas, podrían sacar 37, 38, no creo que lleguen a 40, pero pueden mejorar mucho ese margen, ¿no? Eso sería fabuloso. Poca probabilidad. ¿Qué chance hay de que saquen menos del 35, que se acerquen a 30? Que es el piso que tiene el gobierno todavía hoy, ¿no? Es un piso parecido al del peronismo. Miren, no es poco. 30% de los votos para un partido nuevo que muchos pensaban que era transitorio es un apoyo significativo. Yo creo que no alcanza para darle al gobierno la energía, la vitalidad que necesita para la segunda mitad. Eso va a implicar una reconstrucción aún más profunda de las alianzas políticas. Si eso pasa, hay que estar preparado para un discurso muy fuerte de la noche de elección, llamando en el espíritu de los acuerdos de mayo a un gobierno de unidad nacional y estando flexible como para incorporar gente muy crítica. Por las dudas, yo aprovecharía una oportunidad única que tiene el presidente dentro de 10 días. ¿Saben cuál es? El día del perdón. El que tiene tanta fascinación, yo no entiendo por qué, por la religión judía, tiene que aprovechar la oportunidad de Yom Kippur, agarrar el micrófono y pedir perdón a todo el mundo que ofendió. Que es mucha gente, ustedes saben. Sin necesidad.
Entonces, si saca 35%, está en una oportunidad de terminar muy bien su primer mandato. Saca 38, mucho mejor. Ustedes tienen razón, 3 puntos, es el margen de error, es simbólico. Esa es la primera minoría, es tratar de, a partir de eso, generosamente ofrecer espacios y una dinámica dialógica basada sobre todo, lo llamamos recién, en las reformas que necesita la Argentina avanzar, aunque sea. Estoy tan minimalista últimamente que digo, no hagamos la reforma laboral soñada, la reforma impositiva soñada, hagámosla posible y vayamos una secuencia de reformas, como hizo en su momento México. Me puse a revisar los programas en México y no fueron de la noche a la mañana, fueron como por oleadas, hasta armar un entorno de negocio razonable. Era el PRI, era la cosa más populista y absurda que tenían. Bueno, tardaron 20 años. Si en 20 años damos vuelta a la Argentina, no está tan mal. Y dejamos a los chicos algo razonable. Entonces yo creo que necesitan recrear una mística en términos de lo que viene, ¿no? El continuo de la comunicación, hay mucho para hacer en ese sentido, sin perder los atributos diferenciales del presidente, que son positivos, pero dándole atributos más presidenciales, que él todavía no desarrolló. Y las cuestiones intangibles, como para generar una coalición más amplia, son vitales. El ciudadano promedio tiene que sentir que esto le viene bien, que lo involucra, que le interpela positivamente. Eso hay que construirlo simbólicamente. Bueno, ahora Emilio le va a contar, como vamos a dolarizar, eso va a ser más fácil, ¿no? Está feliz por finalmente tener la moneda que siempre quiso, ¿no? Pero más allá de eso, hay que como generar esperanza, ¿no? Porque la crueldad o el discurso duro, que tuvo mucho impacto al comienzo como factor diferencial de la cosa tan degradada de la política tradicional, ahora se juega en contra del presidente. Finalmente, gracias por la convocatoria, un gusto estar acá. Yo creo que lo mejor, ahora en serio, está por venir. Está por venir. Después, si quieren, hablamos de geopolítica, pero este realineamiento con Estados Unidos es inédito y le puede dar a Argentina una posibilidad de realmente hacer un salto de rana en materia de su desarrollo. Son múltiples dimensiones que puede tener este acuerdo, al margen de lo estrictamente económico o de algún paquete de cooperación en términos militares o de seguridad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos, gracias a Libertad y Progreso por invitarme. Lo primero que quiero decir, antes que nada, porque no quiero crear algún tipo de expectativa, es yo no tengo ningún contacto de ningún tipo con gente del gobierno, primer punto. Segundo, es bien sabido cuáles son mis ideas y cuáles son mis propuestas, y no sé si hace falta remacharlo. Yo deliberadamente decidí no estar en la discusión pública en estos últimos 20 meses, una decisión deliberada. No he participado en foros de este tipo, pero bueno, Libertad y Progreso es como mi casa, así que cuando me convocó Agustín me pareció que tenía que venir, y se dio la circunstancia porque la invitación es de hace más de un mes, creo, y ha coincidido con estos eventos. Justo estoy ahora escribiendo un libro sobre Alberdi, y hay una cosa que Alberdi dice, que como todo lo que decía Alberdi, o casi todo lo que decía Alberdi, que siempre termina siendo relevante en la Argentina porque nunca terminamos de aprender las lecciones de Alberdi, que decía que todas las crisis económicas en el fondo son políticas, pero la política es sobre cuestiones económicas. Entonces, no es la economía estúpido, sino que es la política y la economía. Así que todo lo que dijo Sergio es absolutamente relevante.
Durante este tiempo yo he observado y de manera crítica lo que ha sido la política económica del gobierno, pero siempre he rescatado algo cuando me preguntaban inversores extranjeros, locales, que siempre he dicho, nunca hay que subestimar a Javier Milei. O sea, uno puede criticarlo todo lo que pueda y es criticable. Y de hecho Sergio ha hecho un raconto muy bueno de algunas cosas que son criticables para mejorarse, ¿no? O sea, la crítica constructiva. Pero hay algo que no se puede hacer con Javier Milei, es subestimarlo. Porque yo creo que es el político que en Argentina ha demostrado mayor capacidad de sacar conejos de la galera. No me pregunten cómo lo hace, pero lo hace. Entonces, cualquier análisis sobre lo que va a pasar en la Argentina mientras Javier Milei sea presidente, tiene que incorporar este factor, que es totalmente aleatorio, impredecible, pero que indudablemente se trata de alguien que tiene esa capacidad. Napoleón decía que la suerte es como una mujer a la que hay que seducir todos los días, porque si no se va. Así que acá Javier ha logrado hacer esto, no sé si llamaría suerte, creo que esto fue parte de una estrategia deliberada, se dieron circunstancias particulares de afinidad con Trump, él apostó a Trump antes de que estuviera claro que Trump iba a ganar. Fue una apuesta muy arriesgada, porque si no ganaba Trump se le iba a complicar el panorama, porque la resistencia de la administración Biden era fuerte y eso me consta. O sea que lo que está ahora cosechando es una apuesta que él hizo fuerte y está cobrando esa apuesta. O sea que creo que esto que estamos viendo es producto de aquello, así que es muy bueno. De todas maneras, yo siempre tengo una mirada histórica de la Argentina y creo que a veces muchos de nuestros problemas tienen que ver con una perspectiva temporal histórica muy corta, esa tendencia al presentismo, y quizás producto de tanta inestabilidad, tanta volatilidad, que cuando miramos al pasado nos concentramos en lo que pasó en los últimos, 5 o 10 años. Y la Argentina es un país tan rico en términos de historia y de experiencias tan dispares, tan contrastantes, que para mí ignorar esa historia es garantía de cometer errores que se han cometido en el pasado. Comparto lo que decía Sergio, creo que esto es el apoyo de Estados Unidos es histórico, es una vuelta de tuerca más a lo que logró Macri en 2018, que fue histórico en su momento, pero siendo histórico en ese momento no alcanzó. Y eso me permite reflexionar sobre otra cuestión, que son los ánimos y las emociones en la Argentina, que son totalmente procíclicas. Para hacer una analogía del mundo financiero, diría que tenemos un beta muy superior a 1, y eso nos lleva a estos famosos ciclos de la ilusión y el desencanto que hacían referencia Pablo Gerchunov y Lucas Liatz en su libro. O sea, pasamos de la ilusión al desencanto, y eso lo vimos la semana pasada, en estos últimos 15 días, como la gente pasa de tener un optimismo exagerado a una desilusión total. Yo trato de mantener más estabilidad y ser menos procíclico en mi punto de vista, entonces no me van a ver ahora con bombos y platillos, sino evaluando esto de la manera más objetivamente posible. Entonces, la Argentina es un país, como todos ustedes saben, y se ha dicho muchas veces, un país de oportunidades perdidas. De oportunidades perdidas y en algunos casos también de situaciones adversas muy desafortunadas. Piensen ustedes, Perón volvió en el 73, murió en el 74.
si se hubiera podido retrasar un año más la vuelta de Perón, ¿qué hubiera pasado en la Argentina? El ciclo de los commodities pegó la vuelta en el 2000, a mediados del 2002, fines del 2002. Si hubiera pegado antes, de la Rúa hubiera tenido otra suerte. Es decir, que hemos tenido indudablemente algunas situaciones que son desafortunadas, pero eso le pasa a todos los países, no somos únicos en ese sentido. Pero somos bastante únicos en perder oportunidades, en dilapidar oportunidades, dejar pasar oportunidades. Y esta es una oportunidad extraordinaria para realmente cambiar a la Argentina. Y si usamos esta oportunidad extraordinaria para hacer más de lo mismo, pues vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, como decía alguien, a veces se dice que fue Einstein, que dijo: hacer siempre lo mismo y pretender un resultado distinto es una señal de locura. Yo diría que más que una señal de locura, una señal de estupidez. Entonces, yo creo que acá, para que esta vez sea diferente, tenemos que hacer las cosas diferentes. Porque no va a ser diferente si hacemos lo mismo. Sir John Templeton una vez dijo que las 4 palabras más peligrosas en los mercados financieros eran: esta vez es diferente. Yo digo que estas son las 4 palabras más peligrosas en la Argentina: esta vez es diferente. Porque no es cuestión de enunciar las cosas, es cuestión de hacer algo diferente para que sea diferente, porque si seguimos haciendo lo mismo no va a ser diferente. Entonces acá tenemos una oportunidad extraordinaria que se está presentando, que es producto de esta oportunidad extraordinaria generada por el presidente. O sea, es al presidente al que hay que adjudicarle este logro, porque es un logro de Javier Milei y de su relación personal que estableció con Trump. Así que, como le dije, yo no tengo diálogo ni comunicación alguna con el gobierno, así que no tengo ni idea, ni la menor idea cuáles son los planes del gobierno. No sé para dónde va a ir. Pero todos ustedes saben cuál es mi opinión. Mi opinión es que lo peor que podríamos hacer en estas circunstancias es no aprovechar esta oportunidad para finalmente darle a nuestro país una moneda, entendiendo que sin una moneda es imposible que podamos crecer, funcionar, y creo que además todas las otras reformas que podamos hacer van a depender de que tengamos moneda. La gestión de Menem, si ustedes la miran, recién empieza a transformar la Argentina una vez que conseguimos la estabilidad monetaria, no antes. Todo lo que se hizo antes fue realmente irrelevante. Es más, cuando llegó la convertibilidad estamos al borde de la hiperinflación de vuelta. Entonces, para mí es esencial entender que sin moneda no vamos a poder progresar. Es esencial entender que somos un país cuya historia monetaria lo indica. Tenemos 200 años de historia monetaria. Y en esos 200 años de historia monetaria hemos hecho desastres. Entonces, reconstruir un banco central, llenarlo de reservas, volver a tener una moneda sana, lo cual parece totalmente quimérico e ilusorio, sería como restaurar un Mercedes Pagoda del 67 y dejar las llaves en casa e irnos de viaje sabiendo que nuestro hijo adolescente que le gusta tomar cerveza con sus amigos, cuando nos vamos de viaje va a salir una vuelta y se lo va a chocar. ¿Qué hizo Perón cuando llegó a la Argentina en el año 43? La Argentina rebosaba de reservas el Banco Central. Se la dilapidó en menos de 2 años. 2 años le tomó a Perón dilapidarse. La Argentina es el tercer país del mundo en reservas de oro en el año 45. 2 años le tomó dilapidarse las reservas y llevar a la Argentina a una situación de crisis externa total, como ocurrió que la Argentina tuvo que importar trigo. Nosotros tuvimos que importar trigo. Tuvimos un default. Perón dijo: me van a tener que cortar el brazo antes de pedir la ayuda de Estados Unidos. Y bueno, no se lo cortó y pidió la ayuda de los Estados Unidos. Entonces, para que sea diferente tenemos que hacer las cosas diferentes. Ese es mi mensaje. Si hacemos más de lo mismo, para mí vamos a terminar en el mismo lugar. Entonces, aplauso
para Javier Milei. Lo que ha logrado es extraordinario, le ha creado una oportunidad a la Argentina, un gran mérito, y yo sinceramente espero que sepa aprovechar esta oportunidad para avanzar con su promesa de campaña. No tengo mucho más que agregar. Me gustaría quizás, y creo que sería más productivo, abrir la discusión y que ustedes hagan algunas preguntas y podamos responder, si se puede. Muchas gracias. Abre la pregunta, vamos a hacerlo ordenadamente. Buen día, Sebastián Silvetti de Carvap, es el sector Provincia de Buenos Aires y La Pampa del CRAN, que es quien agrupa el 50% de los productores de la entidad, de las 4 entidades. Son 2 preguntas en realidad. Una es, ¿el gobierno estaría en condiciones de poder ir a un esquema de dolarización? La segunda parte de la pregunta tiene que ver con qué hubiera pasado si hubiéramos estado dentro de un esquema de dolarización post elecciones de la provincia de Buenos Aires. Y la segunda parte de la pregunta tiene que ver con retenciones. Si tiene alguna idea de que este esquema lo podría sostener de retenciones cero para el campo de aquí en adelante. Gracias. Bueno, gracias. Yo no me gusta ser contrafácticos. La dolarización es posible, era posible, siempre es posible la dolarización. La gente tiene una noción totalmente equivocada de lo que es una dolarización, porque somos un país tan obsesionado con el dólar y creemos, ¿cómo vamos a dolarizar si los dólares siempre en el fondo faltan en la Argentina? En la Argentina no faltan, todos nosotros, toda la gente en la calle, todo el mundo genera dólares todos los días. Por algo tenemos acumulados prácticamente 50% del PBI en dólares. Somos el país del mundo que tiene más dólares físicos. Entonces, la dolarización era posible en abril de este año, cuando vino Bessent, era posible antes, se pudo haber hecho. ¿Qué pasa? La dolarización tiene patas, son como las 4 patas de una mesa. Tenés una pata económica, tenés una pata financiera, tenés una pata legal y tenés una pata política. Entonces, si tenés una mesa torcida y una pata te falta, tenés el riesgo de que se te caiga la mesa. Entonces, este anuncio de ahora refuerza una pata de la mesa, que es la pata financiera. Entonces eso es una pata muy importante. Pero hay una pata que está más floja que la pata política. De todas maneras, lo interesante con la dolarización, hace poco estuvimos con Sergio presentando el libro de Yamil Mahuad. Yamil es el expresidente de Ecuador. Yamil fue quien anunció la dolarización en Ecuador el día 9 de enero del año 2000 y quien fue derrocado por un golpe de Estado el 20 de enero del año 2000. O sea, a los 10 días de haber anunciado la dolarización, lo derrocaron. O sea, mayor inestabilidad política o mayor debilidad política es imposible de imaginar. Entonces, yo creo que la dolarización siempre es posible. Hay un tema que es central en la dolarización. La dolarización consiste únicamente en el reconocimiento de algo que existe en la Argentina, que es, somos un país que ya eligió el dólar, todos elegimos el dólar. Y el hecho de que el gobierno no quiera reconocer esa realidad tiene un costo enorme para la economía. Eso es el primer punto. Entonces, la dolarización oficial, que es algo distinto que la dolarización de facto, que es la que ya ocurrió. La dolarización oficial simplemente consiste en darle curso legal al dólar, que implica, por ejemplo, poder pagar los impuestos en dólares, etc. Entonces, hay un tema central que es lo que no se puede hacer, y esto es importante recalcarlo y siempre lo recalco. Lo que no se puede hacer es adoptar el dólar como curso legal y fijar un tipo de cambio que está por debajo del mercado. O sea, lo que no es posible hacer es hacer una dolarización a 1000 pesos por dólar.
para dar un ejemplo, es decir, la economía nos enseña que cuando el precio está por debajo del equilibrio de mercado hay demanda excedente. Entonces lo que no se puede hacer es una dolarización que genere demanda excedente de dólares, es decir, que la población perciba que el Estado le está regalando dólares. Porque cuando uno regala dólares, la cola para recibirlos es infinita. Entonces, eso es un tema, es la pata, lo que yo diría que tiene que ver con la pata económica. La pata económica también tiene que ver con lo que mencionaba Sergio, la reforma laboral, la reforma impositiva y todas esas cosas. Pero como les digo, esto es un proceso dinámico, las reformas se retroalimentan y se vivifican, y la ventaja que tiene la dolarización es el impulso y político. Fíjense que ustedes, Menem, cuando anuncia la convertibilidad en marzo, fines de marzo del 91, en febrero habíamos tenido una inflación mensual de 27% y tenía una elección que se le venía en octubre y cambió la Argentina, y si ustedes hubieran hecho una encuesta el día 1 de marzo del año 91 y le hubieran preguntado a la gente ¿cuán factible usted cree que en la Argentina tengamos un sistema en el cual el dólar vale 1 a 1 con el peso y usted puede comprar, retirar y hacer? Y hubiera hecho esta encuesta el día 1 de marzo, y la mayoría de la gente hubiera dicho, no, eso es imposible, Argentina año verde. Y bueno, el 1 de abril los argentinos se despertaron con que teníamos esto, y funcionó muy bien durante 10 años, hasta que la casta decidió que sin moneda blanda no podía vivir y decidió destruir la convertibilidad. Entonces, como ya sabemos que la pueden destruir, la dolarización tiene un mecanismo de reaseguro mucho más fuerte que la convertibilidad, y eso es lo que la hace atractiva. Entonces, eso, primera pregunta. Segunda pregunta, retenciones, también me remito al pasado. En marzo del 91 Cavallo dijo, voy a eliminar las retenciones. Punto. 1,5 del PBI. El déficit del año 90 era 2% del PBI. O sea, él estaba tomando una decisión que le costaba contablemente en ese momento 1,5% del PBI. El Fondo Monetario dijo, no, ¿cómo vas a hacer esto? Esto es un disparate. Y Cavallo se plantó y dijo, la retención es 0. Y bueno, la Argentina salió para arriba. Esos 3 años crecimos al 8% anual en términos reales, que fue un mejor crecimiento genuino que ha tenido la Argentina en muchas décadas. Así que yo creo que esto de reducirlas por un periodo, después subirlas y poner límites, a mí eso me parece todo intervencionismo. No me gusta, a mí no me gusta. O sea, para mí hay que eliminarlas. Yo creo que el verbo reducir no es el verbo, es eliminar. Tenemos que eliminar las retenciones. Y eso tiene que ser parte, obviamente, de una reforma impositiva más general. Ahora, ¿cómo se generan esas reformas? Y hay que tener poder político. Esto yo lo expliqué durante la campaña del 23 ad nauseam. O sea, uno necesita poder político para generar, para conseguir reformas. Estamos en una democracia, tenemos un Congreso, tenemos que aprobar las leyes. Entonces, hoy tenemos esta oportunidad, espero que se pueda aprovechar. Emilio acá, Alberto Pizzi de Securión. Te hago una pregunta, puede ser más técnica, ¿no? Históricamente, el dólar siempre fue asintótico con la inflación, ¿no? Hoy tenemos 2025 que ha acumulado 150% de inflación y el dólar estuvo relativamente estable. ¿Eso sostenible en el tiempo genera? ¿No es el miedo que tiene mucho el mercado de una crisis futura que haga que ese dólar que no está siendo asintótico lo vaya a hacer? Porque al final del día ese es el fantasma que agitó esta última crisis política, ¿no? Mira, nosotros acabamos de escribir con Nicolás Kachanowski un artículo publicado en inglés sobre algo que tiene mucho que ver con lo que vos estás hablando, que tiene que ver con el tipo de cambio real. Lo primero que hay que entender es que en una economía el tipo de cambio real es una variable endógena, es decir, es una variable que a largo plazo la determina la economía, no el gobierno. Lo que el gobierno determina es el tipo de cambio nominal.
pero el gobierno no puede determinar ni los precios externos, pero sí puede determinar los precios internos. Entonces, ¿qué pasa con la Argentina? Si vos me decís 1.500 pesos por dólar es un tipo de cambio que la Argentina puede funcionar, y depende de qué tipo de régimen político tengamos. En este trabajo con Nico lo que hacemos es estudiar, decir algo que en general que es obvio, ¿no? Que es obvio, pero que en general en los análisis nunca lo encontrás, que es decir, ojo, que el tipo de cambio real es dependiente del régimen institucional imperante. No es lo mismo tener un régimen populista que un régimen no populista. Y que un régimen no populista tiene un tipo de cambio de equilibrio, que esto es importante, de equilibrio para la economía. ¿Qué es un tipo de cambio real de equilibrio? Es el tipo de cambio real que pone en equilibrio la economía interna, es decir, que la economía opera en pleno empleo internamente, y que las cuentas externas están en equilibrio o con un desequilibrio financiable. ¿Qué quiere decir? Que puedas tener una cuenta corriente con un pequeño déficit que lo podés financiar tranquilamente. Ese es un tipo de cambio real de equilibrio. El tipo de cambio real de equilibrio de un régimen populista es mucho más alto, ¿ok? Porque castiga exportaciones, porque castiga la inversión extranjera, hay muchas cosas que hace. Entonces, la Argentina sobrevivió 10 años con la convertibilidad, y lamentablemente cuando se fijó el tipo de cambio, para tener una historia, ¿no? Estados Unidos salió de Bretton Woods prácticamente en mayo de 1973, el dólar empezó a flotar, en el año 85 llegó a un punto muy alto, después cayó, y cuando la Argentina entró en la convertibilidad, el dólar estaba en uno de los puntos más bajos a nivel internacional, no con la Argentina. Cuando digo el dólar estaba en uno de los puntos más bajos, digo el tipo de cambio real de Estados Unidos estaba muy alto para Estados Unidos, es decir, el dólar estaba bajo. Y nosotros fijamos la paridad con el dólar ahí. Y en los 10 años siguientes el dólar aumentó 30%. O sea que nosotros, como nos atamos al dólar, subimos 30%. Ahora, ¿qué pasa? Ahora el dólar ha caído en los últimos 8 o 9 meses durante la administración Trump, ha caído más que nunca en la historia en un periodo tan corto. Ha caído casi 15-20%. Pero estaba en los niveles más altos desde marzo del 73. O sea que el dólar, a pesar de que ha caído con Trump, todavía está en niveles altísimos en relación al resto de las monedas. ¿Qué quiero decir? Que si vos fijás tu paridad con el dólar, en el momento que el dólar está muy fuerte, a pesar de que se ha debilitado, probablemente no te va a pasar lo que le pasó a la Argentina durante los 90, que fue que se hizo cada vez más cara porque el dólar se apreció. Entonces, yo creo que lo que hay que entender también es que el tipo de cambio el tipo de cambio real en realidad es función de la productividad de la economía. Si nosotros somos tremendamente improductivos, cuanto más improductivos somos, mayor es el tipo de cambio real de equilibrio. Por eso te decía antes que el régimen populista implica un tipo de cambio real de equilibrio más alto. Cuanto más productivos seamos, si tenemos reforma laboral, si tenemos reforma impositiva, si tenemos reforma monetaria, podemos vivir con un tipo de cambio real de equilibrio más bajo. Entonces, analizar si el tipo de cambio o no tipo de cambio, sin analizar qué tipo de régimen institucional tenemos. Y cuando digo régimen institucional digo algo muy fundamental. Si hay un déficit fiscal y el gobierno lo monetiza, ahí tenés un régimen de política económica que yo llamo el régimen populista. ¿Okay? O sea, cuando los economistas usan una terminología distinta, dicen un régimen no ricardiano. ¿Okay? En un régimen ricardiano, si vos tenés un déficit, lo que haces es ajustar los gastos, te endeudás, pero no emitís moneda. Cuando tenés un sistema no ricardiano, populista, lo que haces cuando tenés desequilibrio fiscal es imprimís. Bueno, ese es nosotros hemos vivido prácticamente en ese régimen, en el régimen no ricardiano, en el régimen populista. Por eso, si ustedes miran la inflación de todo el mundo, desde el año 45 hasta hoy, somos campeones mundiales de la inflación, sin lugar a dudas.
número uno. Y somos campeones mundiales de la recesión, o sea que somos los campeones mundiales de la estanflación. Somos el país que tiene más años transcurridos en recesión y país que tiene más años con una inflación por encima del 20%. Estamos en un gráfico, estamos totalmente afuera. Y los tipos que están, y los países que están más cerca nuestros son países africanos que tienen guerras civiles, que tienen, Haití, estamos en la compañía, en este cuadro, estamos en compañía de países con PBI per cápita muchísimo más bajo, con educación mucho más baja, con desarrollo institucional mucho más bajo. Entonces, ¿qué es lo que voy? Para terminar y contestar tu pregunta. El tipo de cambio es dependiente del régimen en el que vamos a vivir. El problema de la Argentina es que nunca sabes en qué régimen vas a vivir. Y esa inestabilidad y esa incertidumbre de régimen genera altísima volatilidad cambiaria. Entonces, es todo un paquete. Si vos te concentrás únicamente en el tipo de cambio, no vas a tener la perspectiva completa de las cosas. Entonces, ahora vos me preguntás, ¿cuál es el tipo de cambio real de equilibrio? ¿Cuál es el tipo de cambio nominal que hace que el tipo de cambio real esté en equilibrio? Y la única manera de saberlo es que tengas un mercado libre. Que no tengas cepo, la mejor aproximación al tipo de cambio real de equilibrio te la da un tipo de cambio nominal que está flotando libremente. Entonces, una vez que vos tenés después puedes hacer todo tipo de cálculos econométricos, estadísticos, decir no, porque en el año tal teníamos un tipo de cambio tal, pero la realidad es que el mercado es el que te dice cuándo está mejor. Entonces, la clave con la dolarización pasa por hacer una dolarización a un tipo de cambio de mercado, que esté lo más cercano a un tipo de cambio de equilibrio. No sé si contesté tu pregunta. Esa diferencia entre la tasa de interés y el tipo de cambio fijo, ¿se puede sostener en el tiempo? La diferencia entre las tasas de interés convergen, porque la tasa de interés, una vez que vos tenés un tipo de cambio fijo, la tasa de interés tiene una prima de riesgo de repago, de crediticia, de que el deudor pague o no pague, y una prima de devaluación. En la Argentina las tasas de interés son muy elevadas, porque hay una prima de devaluación. En los mercados integrados, las tasas de interés se igualan. Si vos tenés un tipo de cambio fijo, va a tender a igualarse. Vos vas a Ecuador, que tiene dolarización, y vas a ver que las tasas de interés, la gente se puede endeudar, sacar hipotecas a 25 años a 7-8%. ¿Entendés? Las tasas se igualan. Vos me estás planteando un escenario absurdo, inexistente, imposible. Que vos dolarices y que la tasa de interés sea 50%. Es un disparate, es imposible, no puede ocurrir. Si vos tenés los mercados abiertos, ¿qué va a pasar? Si vos tenés una tasa local del 50%, te van a entrar goles de patadas. Hay que entender que la tasa de interés es un mecanismo equilibrador del mercado. Vos no podés pretender que vos vas a tener la misma tasa de interés que tenés hoy en un sistema de un régimen de dolarización. No tiene ningún sentido, es un absurdo absoluto. Una pregunta para Emilio. Soy Luis Doría de Ideas Labs en Costa Rica, un think tank que trabaja promoviendo políticas públicas. Yo asesoré al gobierno de Ecuador en el año 2001-2002 en lo que era la política económica para un país dolarizado, y desde más o menos el 2010 estamos impulsando la dolarización oficial de la economía. No hemos logrado el apoyo político necesario para aprobar la reforma en el Congreso, pero el año pasado presentamos una alternativa regulatoria para avanzar en esa dirección, que es un proyecto para otorgar poder liberatorio al dólar para transacciones con el Estado. Entonces, básicamente para poder pagar impuestos, seguridad social, impuestos municipales, y eso está avanzando a muy buen ritmo y consideramos que se puede aprobar en corto plazo. ¿Consideras que eso podría ser una alternativa viable para avanzar? Mira, eso lo que está describiendo es una buena manera de avanzar, pero yo creo que sería
Perdón, es una idea buena la de aceptar dólares para el pago de impuestos, especialmente si los aceptas al tipo de cambio vendedor y te eliminas todo el costo del mercado cambiario. Pero yo en la Argentina no iría por ese camino, porque acá lo que hay que tener presente es que el esquema con el que se avance tiene que ser robusto, porque la principal ventaja de una dolarización es que es difícil de revertir. Entonces, si la hacemos más fácil de revertir, estamos de alguna manera destruyendo nuestro propio argumento. Entonces, creo que el problema es que no se puede hacer todo de un saque, no se puede hacer todo de la noche a la mañana. Entonces, hay ciertas reformas que toman tiempo y que evidentemente no se van a poder hacer el primer día. Entonces uno el primer día empieza con una situación, con un diseño subóptimo, si querés, pero tiene que tener bien claro el camino hacia dónde tiene que ir. Yo creo que lo importante, y la experiencia de Ecuador creo que es extremadamente importante. Lamentablemente acá los economistas argentinos tienden a subestimar a Ecuador y dicen, este es un país que no tiene nada que ver con la Argentina. Y es una actitud de soberbia, de arrogancia que a mí me parece totalmente inaceptable, y además que no permite aprender cosas. Uno tiene que aprender de todas las experiencias. Y la experiencia de Ecuador es muy importante. Ecuador tuvo 10 años de socialismo populista del siglo XXI, con Rafael Correa, que tenía control del Tribunal Supremo, que tenía control del Congreso, que cambió la Constitución y que hizo todo tipo de desastres, porque hizo todo tipo de desastres. Lo único que no pudo hacer es traer de vuelta la inflación a Ecuador. Entonces, ¿por qué? Correa era el político más popular de Ecuador, pero el dólar era más popular que Correa. Cuando la gente gana su salario en dólares, no está dispuesta a que venga ningún político a cambiarle esos dólares por un papelito pintado con la cara de quien sea o de un animalito de la fauna autóctona. Entonces, ese es el reaseguro más importante de la dolarización, el resistir que un político populista nos lleve de un régimen ricardiano, como les decía antes, a un régimen no ricardiano. Entonces, la dolarización, no le pidamos milagro, no va a ser, no nos va a hacer más lindo, no nos va a hacer ganar el próximo mundial, o sea, hay una lista infinita de cosas que no va a hacer. Va a ser una sola cosa, que es la que le pedimos, la única. Porque en política económica hay un instrumento por objetivo. La dolarización nos elimina la inflación, punto. Ese es el fin de la discusión. Ahora, ¿cuál es el problema? Yendo a tu comentario, que los políticos populistas son extremadamente creativos y siempre encuentran un abogado extremadamente creativo, y uno no puede legislar el futuro, es imposible. Entonces, la mejor manera es crear un sistema que se sostiene fundamentalmente, porque vivimos en democracia, se sostiene en el votante, que el votante es el defensor del sistema, no la ley. Especialmente, como decía Alberdi también hace 150, tenemos leyes buenísimas, el problema es que nadie las cumple. Vivimos en la anomia institucional. Entonces, todo lo que podamos definir por ley, en la Argentina especialmente, no sé, creo que nosotros somos un caso extremo de anomia institucional, pero todo lo que podamos definir por ley en la Argentina es irrelevante. El que vivió en 2001 y la ley de intangibilidad de los depósitos lo sabe mejor que nadie. Entonces, acá hay una tensión siempre entre lo ideal y lo posible. Vos me estás diciendo, mirá, lo ideal es inalcanzable, lo posible es esto. ¿Lo recomendás? Y en otro país no puedo opinar, porque tendría que conocer las particularidades de lo que está pasando, etc. Yo diría que en la Argentina sería ideal empezar con algo bastante contundente para poder seguir avanzando, teniendo siempre presente que esto es un proceso que va en distintas etapas y que no se puede hacer de golpe. Hola, soy Esteban Venegas, gracias Sergio, gracias Emilio por la charla. Va para aprovechar el expertise monetario, Emilio.
llevando a la coyuntura, el desafío del equipo económico de, por un lado, comprar muchas reservas, para la Reserva del Banco Central y el Tesoro para los pagos de deuda, y dado que la demanda de dinero no ha crecido, digamos, en este plan de estabilización tanto, ¿cómo ves el hecho de que por el superávit fiscal no absorba toda esa emisión para comprar reservas? O sea, ¿cómo ves esa dinámica para adelante del desafío del equipo económico? Mira, yo creo que, bueno, primero, no quiero opinar de ninguna política económica que no sea la dolarización, pero los hechos están a la vista. Yo nunca creí que, y esa fue una discusión que tuvimos, que eliminando el déficit fiscal eliminabas todo y se te arreglaba todo, por una cuestión muy fácil. Tenemos que recordar en qué tipo de régimen estamos. Estamos en un régimen en el cual el Congreso tiene la capacidad de hacer que todos tus esfuerzos para el equilibrio fiscal se vayan al tacho. Entonces vos podés plantear que tenés un déficit fiscal, pero el mercado no está mirando lo que vos hiciste hasta ahora. Esto es una discusión, me acuerdo que lo hablaba con Percio Arida, un economista brasileño que fue autor del Plan Real. Me decía, Emilio, los planes de estabilización no se empiezan con el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal viene gracias a los planes de estabilización. Eso era la grande cosa que él me decía. Entonces, porque si vos mirás siempre el vidrio retrovisor, te vas a quedar con la mirada del pasado. Los mercados miran al futuro, no miran al pasado. Entonces, yo creo que y por eso la comentario que te hacía el origen de esta frase de Alberti, que decía que las crisis económicas son crisis políticas, pero la política es sobre cuestiones económicas. Y entonces acá no puedes hablar de lo fiscal, sino hablar de lo político. Entonces, te voy a dar otro ejemplo. En la Argentina se habla mucho de el rollover de la deuda de corto plazo del gobierno, que es una espada de Damocles, ¿viste? Cada 3 meses estamos viendo a ver cuánto renueva, ¿viste? Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Y ese problema que tenemos es por falta de moneda. Es por falta de moneda. Porque cuando llega el momento de renovar, el mercado no sabe cuál va a ser la tasa de devaluación. Entonces, ¿cuál es el problema? Que vos podés llegar a generar una dinámica de deuda totalmente explosiva. Entonces, lo que yo digo siempre que el problema cuasi fiscal es esencialmente un problema monetario. Si la Argentina tuviera una moneda estable o tuviera el dólar, no tendría el problema que tiene actualmente con su deuda, que es cortísima. Prácticamente toda la deuda a corto plazo vence en los próximos 16 meses. O sea, la deuda de pesos. Prácticamente toda la deuda en pesos de la Argentina vence en los próximos 16 meses y solo 11% de la deuda en dólares. Los economistas llaman esto el pecado original, no poder endeudarte en tu propia moneda a largo plazo. Entonces, mientras tengamos esta dinámica es muy difícil estabilizar. Es muy difícil estabilizar porque además tenés la economía dolarizada. Entonces, cuando vos ya tenés la economía dolarizada, todos los intentos de estabilización tenés que tener en cuenta ese factor. Y ahora me hablas de que vamos a comprar reservas. Bueno, comprar reservas implica expandir la oferta monetaria. ¿Entendés? Es otra cosa elemental de la economía. Entonces, yo creo que sin una dolarización, yo creo que va a ser muy difícil. Yo soy un escéptico, apoyo al gobierno, porque creo que es la mejor esperanza que tenemos para salir del atolladero en que nos metieron décadas de populismo, pero tengo mi diferencia de opinión. Yo no creo en estos esfuerzos de sintonía fina, de intervención en los mercados. Yo no creo en eso. Nunca creí y no voy a cambiar de opinión. Ahora, es mi opinión y como te digo, no significa que no apoyo al gobierno. Yo apoyo al gobierno, creo que esa no es la manera no es la estrategia que le va a dar mejores resultados ni al gobierno políticamente ni a la Argentina económicamente. Buenos días, por acá. Muchas gracias, un deleite escucharlos. Quizá la pregunta más orientada a Sergio, que es un resumen sobre los principales
desafíos o oportunidades en términos de comunicación institucional y demás de parte del gobierno. Una de las banderas que enarboló desde un comienzo fue el asunto corrupción, que hay un hartazgo social muy destacado, y quería preguntarte qué impacto crees real que ha tenido en los últimos resultados y cómo revierte esta bandera el gobierno a partir de todos los últimos casos de público conocimiento. Recordemos que fueron varios, ¿no? Empezó con la cuestión Libra, siguió con este asunto del avión de este empresario Catolice, aparecieron sospechas de contratos de bancos públicos, Banco Nación, con empresas de seguridad, de limpieza, y finalmente lo que más ruido generó fue todo el lío de Andis, ¿no? Y después aparecieron los audios de la hermana del presidente, pero no decían nada, curiosamente, absolutamente nada. Pero yo creo que acá hubo un pecado original, y es que el gobierno nunca tuvo una política clara en materia de transparencia. Nunca tuvo la voluntad de, por ejemplo, no sé si sirve esto, no soy especialista en el área, hay mucho debate, ¿no? Darle más autonomía a la oficina anticorrupción. Algunos creen que no tiene sentido tener una oficina anticorrupción colgada del Ministerio de Justicia. O sea, tu jefe es la que tenés que investigar, ¿no? Pero de hecho, el gobierno decidió desinvolucrar a la oficina anticorrupción de algunas querellas que estaban en curso. Como que no mostraba vocación y compromiso en ese plano, ¿no? Yo diría que en general la cuestión institucional no fue una prioridad del gobierno en todo este tiempo. Por supuesto, la cuestión de la desregulación tiene un impacto institucional, la calidad de la gestión también. El presidente tiene un punto cuando considera que el tamaño del Estado es directamente proporcional a las oportunidades de corrupción, con el área de política de desarrollo de infraestructura siendo probablemente lo peor. Pero hay muchas cuestiones que tienen que ver con calidad de decisiones y, por ejemplo, con el rol de la Auditoría General de la Nación, que está desarticulada. La auditoría es una institución crucial de la reforma del 94. Hay un solo auditor designado hoy. Recuerden que ustedes hay un doble mecanismo. La sindicatura, que es el control permanente, y está la auditoría, que es el control ex post, ¿no? Pero eso no está funcionando, no hay propuestas. La Argentina no tiene procurador. Está el doctor Casañi, que yo hablé de esto, es una vergüenza acá, ¿no? Pero no tiene procurador desde Gilles Carbó, desde el año 2016. Llevamos 9 años sin procurador general de la Nación. No tenemos defensor del pueblo. La Constitución del 94, que tiene muchos aspectos negativos, tiene algunas cosas que a mí me pueden no gustar, pero hay que utilizarla, porque la Constitución, no podemos ignorar la Constitución. Y la ignoramos permanentemente, ¿no? Ahí yo creo que hay una cuestión más general. Yo honestamente creo que hay un daño muy superficial hecho en la cuestión, porque no hay nada probado, son todas sospechas. Y lo mejor que puede hacer el gobierno es cooperar con las investigaciones, cooperar con la justicia. Porque si hay algo que está mal, no involucra al presidente. Lo interesante de todo esto es que nadie duda de la honestidad del presidente de la Nación. Esto es muy importante. No pasaba antes. Que es una persona tremendamente austera, que no le interesa, digamos, nadie puede tener la sospecha que él quiere requisarse. Ustedes saben el intangible que significa eso. Es fundamental. Le pueden decir cualquier cosa, menos que a él le interesa la riqueza. Entonces yo creo que ahí tiene una fortaleza fundamental el presidente como para reconstruir también una narrativa en términos de su compromiso con la transparencia. Lo que no puedes hacer es quedarte 4 días callado, que fue lo que ocurrió con Andy, con el asunto de los audios, eso, o intentar censura previa. Un gobierno con un compromiso con la libertad como el que tiene el actual, inédito en la Argentina, no puede de ninguna manera pedirle a un juez, aparte hicieron
Foreign Shopping, eligieron un juez cuestionado para que ponga una medida cautelar para que no trasciendan audios. Es ridículo. Eso es tirarse tiros en los pies. Falta un poco de picardía, ¿no? En esos aspectos. A pesar de que tiene gente fabulosa, un tipo como Adorni ya demostró que es un tipo piola, que tiene recursos, que entiende mucho de esto, pero yo creo que se atoraron, ¿no? Se marearon, quedaron como muy sorprendidos y no supieron cómo reaccionar. Sergio, bueno, gracias por la presentación de ambos. Mi pregunta es cómo ves las alternativas políticas a Milei, lo que es el peronismo de izquierda, no sé, Kicillof, Kirchner, la avenida del medio, cómo te imaginas que pueden evolucionar en el futuro y en qué medida pueden ser una alternativa viable en el 27. Primer punto metodológico, ¿no? En Argentina 2 años es una eternidad. 2 años antes un año antes de la elección del 83, hubo una convención radical en Vicente López, en el centro asturiano. Vieron el Libertador, mano derecha, siendo para la quinta. El presidente de la convención era un político correntino llamado Tontín, ¿no? Y bueno, ustedes saben, las convenciones son muy singulares porque hay una lista de oradores, pero habla de que quiere el presidente de la convención, ¿no? Entonces, había un orador que había pedido la palabra y no se la daban. Un tipo de mucho carácter, pero marginal dentro del radicalismo, porque si no te da la palabra es que decir que no existís. El tipo se enojó. En un momento de silencio en la sala, las sillas eran esas plegables de madera, ¿se acuerdan? Agarra una silla y la destrozas contra el piso. Octubre del año 82. Eso pasó a la historia como el sillazo de Alfonsín. Ese señor fue presidente de la Nación un año después. O sea, de que no tengan la palabra de la convención a presidente en un año. ¿Quién era Néstor Kirchner un año antes de la elección del 2003? ¿Quién era Javier Milei un año antes de la elección del año 2023? La Argentina tiene eso. Es un país tan raro, tan singular, tan bestial en algún sentido. Miren, ningún presidente argentino llegó electoralmente al sillón de Rivadavia luego de haber perdido la elección. Nunca. Acá tenés una bala. Erraste, fuiste. Ojo, para jefe de gobierno de la ciudad, gobernador de la provincia, eso podés. Ahora, para presidente no tenés una segunda opción. Bueno, eso te responde parte de tus preguntas si se mantiene esta ley. La ley de hierro en Argentina hay 2. Una, si pifiaste una vez no volvés. 2, si sos gobernador de la provincia de Buenos Aires no sos presidente. Eso nos tranquiliza a todos, ¿no? Tengo la fortuna o no de haber ido al mismo colegio que el gobernador Kicillof, con lo cual tenemos algunos amigos en común. Lamentablemente eres mucho más joven que yo, pero bueno, hay como una mafia ahí de regresar a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué me entero? Que están estudiando experiencias de saltos a la moderación de líderes de izquierda. Y tienen muchas para aprender. De los economistas chilenos que laboraban con Allende y luego estuvieron para la concertación. De Felipe González, que era un líder que ustedes no se acuerdan, pero comenzó en los 70, era un loco, y volvió hecho, digamos, un tipo razonable, y que hoy escuchamos todo lo que dice, ¿no? Porque la verdad es un tipo, es un sabio, ¿no? Hay que decirlo. De experiencias en México, en fin, hay unas cuantas. Tengo una relación con el presidente uruguayo, un tipo muy razonable y me encanta de personas, se llama Orsi, que pertenece al Frente Amplio, pero podría pertenecer a cualquiera de los otros 2 partidos. Típico uruguayo moderado, ¿no? Así es un buen discurso en Naciones Unidas. Y me cuenta que, claro, la gente de Kicillof lo buscaba para que lo invite a la Asunción el 1 de marzo. Pero se quería pegar a estos líderes tipo Mujica que pasaron el marketing de la región como
razonables, consumibles por gente como nosotros, ¿no? Así que están haciendo un esfuerzo como para reinventar sus atributos. Yo creo que igual no le va a salir bien, entre otras cosas porque, y esto es muy sano, el interior del país está podrido de los líderes del área metropolitana. Y tienen toda la razón del mundo. Bien, desde el año 99 tenemos todos candidatos del área metropolitana. De la Rúa contra Valde, de la Rúa llevaba a Chacho, ¿se acuerdan? De Bis, o sea, todos, o de la ciudad o de la provincia. Después tuvimos a Kirchner, que por muy poquito tiempo era un tipo del interior. Ya en el 2005 conquistó el Gran Buenos Aires, con Cristina ganándole a Chiche, Cristina senadora de la ciudad, Mauricio jefe de gobierno, Alberto Fernández no importa, era de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Javier Milei también, y los que perdieron, Scioli, Massa, el propio Roberto Laff, todos eran de por acá. El interior no tiene presencia en el liderazgo argentino. Miren para atrás lo que era Argentina. Siempre tuvimos políticos del interior buenos, regulares, malos. Bueno, eso se perdió, ¿no? Así que ahí hay algo para pensar. El peronismo está decidido a poner un límite a Kicillof, ¿no? Porque no quiere más porteños. A ver, Kicillof también es porteño, porque acá hay otra ley muy interesante, y es que la provincia de Buenos Aires no puede ser gobernada por un bonaerense. Cosa que se mantiene desde Duhalde en adelante. Son todos porteños, que se mudan. Algunos no conocen llegan a La Plata y se pierden, que aparte es una ciudad compleja por la diagonales, pero se pierden porque no fueron nunca ni a pagar un impuesto porque no son de la provincia. Scioli, por ejemplo, que se venía preparando para ser jefe de gobierno de la ciudad, vivía en el Abasto. No hay un barrio más porteño que el Abasto, al lado del monumento a Gardel. Bueno, terminó siendo gobernador de la provincia. Esas son las cosas ilógicas, ¿no? Me refiero un poquitito a esta nueva conformación que se llama Provincias Unidas. Me gusta el nombre, tengo que reconocerlo porque me vas a acordar al siglo XIX. Están ya todos peleados entre sí, como no puede ser de otro modo, y no solo por las candidaturas, hay vetos internos, no lo soporto. Argentina, ¿no? Donde si hay dos personas hay seguramente tres conflictos, ¿no? Por lo menos, y se da también en esto. No tienen candidato, para algunos eso es bueno, para otros eso es malo, ¿no? No hay un primos inter pares. No es Schiaretti, porque aparte no es más gobernador. Perdón, amigos de Schiaretti me dicen que lo que apuesta es a decir que quiere ser presidente para luego volver a Córdoba como gobernador y que vaya a Llora o algún otro, ¿no? Cosa que es posible. Al no tener candidato, bueno, es un problema. Porque en Argentina o surge un candidato de la nada y te sorprende, como Kirchner o el propio Javier Milei, o tiene que ser alguien construyendo la candidatura mucho tiempo, como de la Rúa, que trabajó 20 años para ser presidente, o el propio Mauricio, que trabajó más de una década para llegar a la presidencia. Entonces, falta eso que es lo más importante. Ahora, ¿quién es el economista de Provincias Unidas? ¿Quién es la persona que piensa la política exterior de Provincias Unidas? No. O sea, es una improvisación típica de nuestro país. Si te presentas como algo distinto y no tenés ni siquiera un esquema, si ustedes quieren ir a la sede de Provincias Unidas, tienen que ir al CFI, el Consejo Federal. El Consejo Federal de Inversión es una vergüenza. Aparte, les cuento algo, el jefe del CFI le está haciendo el programa económico a Axel Kicillof. O sea, es absurdo todo. Entonces, no lo veo con seriedad, honestamente. Es un chico también del colegio, no me acuerdo el nombre. Pero no vamos a querer ver ese programa. No veo otra oposición, hablando, o sea, las dos cosas más o menos amadas son estas. Hay alguna gente que quiere. Votos en la provincia de Unida esta, le va a sacar votos. Es probable. Algunos creen que Vicky Villarroel puede ser una candidata en contra del presidente. Yo creo que eso va a fracasar. Porque el votante que apostó por Milei va a ver eso como una traición.
Yo entiendo que ella tiene vocación, entiendo que está muy frustrada, es un rol como para frustrarte. A propósito, ustedes saben que hay muchos países que sacaron la vicepresidencia de la Constitución. Chile, por ejemplo, no tiene vicepresidente. México tampoco. Para evitar los fragotes y las especulaciones o las renuncias. El otro día reapareció Chacho Álvarez, ¿viste? Reapareció Chacho Álvarez y se dio cuenta que cometió un error. Puso renuncia. Uno es irresponsable. Esos son los tipos que quieren gobernar la Argentina. Increíble. Tenemos las dos últimas preguntas. Sergio, mencionaste que el carácter de los líderes no cambia. Y también propusiste una agenda de temas que el gobierno debería modificar. Seguramente has analizado bien la personalidad de este líder que tenemos nosotros, que es Javier Milei. ¿Qué probabilidad le asignás a que este líder pueda encarar esos cambios que vos proponés? Me aferro a lo que dijo Emilio, que Milei siempre te sorprende. Y te cuento una anécdota. El presidente estaba haciendo campaña en 3 de febrero, que es enfrente de Devoto. Él vivía en Devoto, en 3 de febrero vivía Diego Valenzuela, que fue candidato, y fue amigo del presidente, es amigo porque fueron juntos a la Universidad de Belgrano. Estudiaron juntos, se conocen mucho. Pero el presidente, no sé si conocen, hay una zona muy comercial que se llama Caseros, que en una época era bastante importante, pues entró la decadencia típica de Gran Buenos Aires. El presidente empieza a caminar por Caseros y se sorprende que la gente tenía mucha afinidad con él. Le escribe un mensajito a Diego Valenzuela y dice: che, Diego, estoy acá en tu distrito, ¿tenés tiempo? Paso a tomar un café. Y Diego le dice: vení. Lo va a la oficina y no más. Y Valenzuela, que es un tipo muy razonable, lo esperaba con encuestas. Y dice: Javier, acá vas a ganar. Y el presidente dice: ¿cómo voy a ganar si nunca vine a hacer campaña, no tengo a nadie el 3 de febrero? Hoy vine, me fue bien, pero no tengo un solo cartel pegado. Bueno, vas a ganar. Le dice: acá tenés las encuestas. Es más, me conviene apoyarte porque los tipos que te votan a vos me votan a mí, así que te voy a fiscalizar gratis. Se sorprende. Se está retirando el presidente y le dice: che, Diego, vos hace mucho estás en política, yo hace poquito. Tengo una pregunta para hacerte. ¿Cómo no? Hago campaña en serio, esto es agosto del año 23, antes de las PASO. ¿Hago campaña en serio o me sigo haciendo el loco? Diego le dice: te acabo de mostrar que estás por ganar, no cambies nada. Llegás a la presidencia, ves qué hacer, pero hasta ese momento seguí haciendo exactamente lo mismo que te está haciendo muy bien. Bueno, dice el presidente y se va. ¿Es pragmático o no? Para hacerte loco también tiene que ser pragmático. Si usted tiene que comparar la infancia del presidente con la infancia de algún presidente norteamericano, ¿a quién le hace acordar? A Bill Clinton. El tipo más pragmático que yo conocí en mi vida. Cuidado. Yo creo que el presidente nos va a sorprender a todos. Déjame agregar, yo coincido con Sergio, creo que Javier es mucho más pragmático de lo que la gente piensa. O sea, el tema de la locura es en muchos casos bastante deliberado y estudiado, a mi juicio. Yo tengo una pregunta que hay algo que no entiendo en toda esta historieta, que es este famoso triángulo de hierro: Karina, Miguel, Santiago Caputo. Karina fue la que hizo la campaña, que fue como el culo, y tenemos a Santiago Caputo. No entendí el concepto. Puedes elaborar. ¿Cómo juega este binomio, esta trilogía? Yo no la entiendo. Y el doble Menem, que nadie lo conoce, nadie lo vio nunca. ¿Qué pasa ahí? Te cuento lo que sé, y después doy una opinión. La política es horrible. La política es un lugar donde la gente muestra lo peor que tiene. Siempre.
Y en política no participan almas buenas en ningún lado del mundo. Tú estás obligado a ser un ser humano espantoso para sobrevivir. En el año 91 me gané una beca para hacer mi doctorado en Estados Unidos, y en el proceso de selección de la universidad conozco a un profesor que me contrata para hacer un conjunto de entrevistas en el Senado. El tipo estudiaba senados en proceso de transición a democracia. Me sentí a hacer 10 entrevistas a estos senadores. Me pagaba en esa época mucha plata, y yo era un estudiante que iba a hacer, o sea, todo me venía muy bien, ¿no? Nunca me olvidé la cifra, eran $80 por entrevista. Del año 91 me compré un auto por $1.100, o sea, yo fui con $800 de nada más que este laborito, ¿no? Hago 9 entrevistas, me faltaba un senador, Vicente Sadi. Les llevo, yo ya sabía, flores a la secretaria, después bombones, todo lo que había que hacer para conseguir la entrevista, y bueno. Me siento un día mañana, me voy a las 8 de la mañana, él tenía la oficina como un senador importante en el edificio, ya estaba el anexo sobre Entre Ríos, el edificio viejo que un día casi se cae, ¿no? La decadencia. A propósito, ¿cuál es el barrio más decadente de la ciudad de Buenos Aires? Constitución. Sin comentarios. El barrio más decadente se llama Constitución. Vuelvo. Finalmente, después de mucho insistir, consigo la entrevista con el senador Sadi, me llevo a tomar, yo pensé con café, el viejo Savoy sobre Callao, caminando por ahí. ¿Y por qué hace esta investigación? Le cuento toda la historia. Le digo, senador, imagino que usted no va a querer que lo grabe. Dice, por supuesto que no, ¿no? Entonces tiene que tomar nota. Empiezo con las preguntas. La clave de la entrevista era sobre cooperación entre gobierno y oposición en el Senado. Ese es el foco del tipo, ¿no? Bueno, empiezo a preguntarle, y en un momento él, muy ofuscado, me frena. Me dice, ¿usted entiende de qué se trata la política? Yo le dije, puede ser mi doctorado ahora, la verdad que no soy historiador, estudié siempre política, pero no, la verdad que no. Le digo, mire, estoy citando a un senador de la Nación. Política consiste en cagar al que usted tiene al lado. No importa si es de su partido, de otro partido, no importa. Y yo, ¿pero por qué? Porque si no el otro lo va a cagar usted. Yo, ¿cómo pongo esto al gringo? ¿Cómo lo traduzco? La cooperación es un tema que no está muy inserto en la cultura argentina, lo disfraza un poco. Eso es política. La política es... Luego tenés que lidiar con los tipos que tenés. ¿Con quién construir poder? Pero no tenía esas metáforas fabulosas, ¿no? Yo estoy en desacuerdo con todo lo que el tipo ideológicamente tenía, pero escribía muy divertido, ¿no? Entonces decía, barro, bosta, ustedes hacen las cosas con lo que hay. Las casas se hacen con lo que hay. ¿No? El presidente confía plenamente en su hermana, porque de chiquitito la persona que lo ayudó a sobrevivir en un entorno familiar muy complejo fue la hermana. Y confía tanto que es su mano derecha, su confidente, emocionalmente depende de ella. Entonces es natural que en la mesa, él no hubiera llegado a nada sin ella. A nada. Y eso hay que respetarlo. Ahora, que él le deje a ella tomar decisiones estratégicas es un honor del presidente. O de Karina, que tiene que poner un límite también a su propio conocimiento, o falta de conocimiento. Entonces Karina delega en gente muy experimentada, que sí sabe política. Luis Menem está desde siempre en los intersticios de la burocracia política. O sea, es un típico miembro de las familias del poder que quedan enquistadas en el poder. Está lleno el Estado de eso. Sobre todo el poder legislativo. Lleno. Santi Caputo es un tipo muy inteligente, muy creativo, con experiencia de campaña, trabajó con Jaime y su equipo mucho tiempo. Armaron eso y no le funcionó mal por un tiempo, hasta que intereses, celos personales, política, termina generando estas rupturas. Cuando tienes una ruptura, ¿qué tenés que hacer? Limitar el daño.
todo lo contrario, se empezaron a tirar con expedientes, filtraron cosas a la prensa, mostraron lo peor que tenían. Bueno, ahí el presidente, me parece, tiene que asumir un rol mucho más proactivo. Entiendo que no le interese la cuestión, que lo aburra, que lo frustre, porque a veces él se pelea con la hermana. Ojo, no crean que no tienen tensiones, las resuelven, pero ahí también hay matices, ¿no? Lo importante acá es que de acá en adelante vuelvan a trabajar, no porque se quieren, ni porque necesitan trabajar en conjunto. Mi abuelo me enseñó algo, me dice, mira, para ganar la guerra hubo que aliarse con Stalin, que mató más judíos que Hitler, pero no importa. No importa. Vos te alías con el que tenés que aliar y después ves qué pasa. Pragmatismo infinito. ¿Puedo hacer una última pregunta? El jefe. Es así chiquitita. Sí. Dijiste que el acuerdo con Trump es de Milei. No, lo dijo él. Y la pregunta es, ¿creen que puede haber un cambio en el equipo, en el mejor equipo económico de la historia después de la elección? Ya con Biden todavía, o sea, el primer año de la gestión del presidente Milei vino 2 veces la jefa del Comando Sur, el jefe de la CIA, el secretario de Estado, vino por 12 horas Tony Blinken, que estaba en Río para la reunión del G20 y vino para acá a darle la mano al presidente, con lo cual ya había un interés estratégico geopolítico de Estados Unidos en Argentina, incluso con el gobierno anterior, aunque es cierto que no soportaban ni ideológica ni política, sobre todo un personaje que se llamaba González, que era muy amigo de Massa, no lo quería y la mano derecha del presidente Biden para América Latina, colombiano de origen, no lo quería nada al presidente Milei. Pero, digamos, había un vínculo muy fuerte entre Argentina y Estados Unidos antes de todo esto, ¿no? Cambios, yo creo que siempre puede haber cambios, pero no son relevantes. Y no quiero despreciar lo que hace Toto Campo. Yo tengo muchos amigos en el equipo económico, quiero aclarar, ¿no? Y hay un viceministro que parece genial, que es José Luis Daza. Pero sí, pero ¿qué es relevante? ¿Las personas o las políticas, los intereses, las estrategias? Las personas cambian. ¿Quién se acuerda quién fue el ministro de Economía de Gaulle? Vos ponés un ejemplo, ¿no? Un genio. Bueno, ha sido una mañana muy fructífera. Les agradecemos enormemente a los oradores. Un placer.